Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Playoff Flash, la tercera de esta semana, grabando el programa en esta madrugada de miércoles a jueves, esperando subirlo mañana jueves por la mañana, o en la mañana del jueves, para que podáis disfrutar de él durante todo el día. Y un programa como siempre que trae pues las últimas noticias del baloncesto asturiano. Hay que empezar comentando que nuestro programa semanal con Julio Gutiérrez queríamos grabarlo en la tarde del jueves para emitirlo el viernes, va a tener un retraso, al menos seguramente lo grabaremos de viernes para emitirlo el sábado, porque este jueves se promete complicado a nivel laboral y no vamos a tener el tiempo suficiente. Pero precisamente mientras llega el programa semanal y no queríamos dejar pasar la oportunidad de traeros las últimas noticias del baloncesto asturiano que sigue moviéndose bastante y traemos un contenido, un menú bastante amplio. Vamos a empezar hablando de la Limerca Oviedo Baloncesto. No hay muchas novedades desde nuestro último programa, más bien casi ninguna. Hall Elisias, el pivote estadounidense con pasaporte haitiano, está prácticamente firmado, si no lo ha hecho ya. O sea que podemos contar con que va a ser el noveno jugador anunciado por la Nueva España en su edición del lunes, con lo cual ese pivot con pasaporte Cotonú no va a ocupar plaza del extracomunitario. Bueno, esas dos plazas que tienen cada equipo en Lesboro ya están cubiertas con los estadounidenses Tanner Stackman y Demetric Horton, con lo cual Joel Elisias va a ser uno de los puntales del juego interior. Yo imagino que se busca otro pivot para dar más empaque a esa posición. Ese alero titular que se supone que va a aportar mucha anotación al equipo obetense y veremos si se va por un duodécimo jugador. Si contamos a Joel Elisias, tendríamos a 9 jugadores en la plantilla de Javi Rodríguez actualmente. Otro pívot serían 10, el alero titular 11, y veremos si el decimosegundo jugador, en el caso que se opte por una plantilla de 12, podría ser un tercer base. Yo creo que sería, como ya lo he comentado en otras ocasiones, pero soy un poco pesado con el tema, pero lo sé, pero creo que sería una buena distribución, un buen equilibrio para la plantilla. Por otra parte, Millán Jiménez, jugador que nombramos también, que pues, bueno, había estado ahí en la órbita del OCB, se está a punto de irse al San Pablo Burgos, evidentemente cedido. Es toda una perla de la cantera del Valencia Basket, no va a desprenderse el conjunto, el club taronja de un jugador como Millán Jiménez. Un San Pablo Burgos que empieza a reforzarse a base de bien, por otra parte. Y otro jugador que sonó para el OCB, Rubén Domínguez, está muy cerca de firmar con el Tau Castelló. O sea que bueno, yo creo que en la posición de escolta estaría cerrada con Demetric Horton, que yo creo que va a ser el que ocupe mucho esa posición de dos junto a Raúl Lobaco. Y en la posición de tres estarían Mikel Sanz y ese alero titular que falta por venir. Poco más de la Limerca OCB, del mercado de Lesboro. Bueno, en el programa semanal vamos a repasarlo con más detenimiento. También es verdad que hay muchos movimientos y eso nos va a llevar bastante tiempo hablarlo con Julio, pero creo que merece la pena hacer un balance de cómo está cada equipo. El Estudiantes, por ejemplo, está interesado en el ala pivot finlandés internacional con Finlandia, Alex Murphy, jugador que pasó por el Guipuzcoa, por ejemplo, hace unas temporadas. Jugador muy interesante. Creo que también estuvo en el Granada, si no me falla la memoria. Y bueno, Estudiantes que está haciendo un equipo, tiene la plantilla ya muy avanzada y con nombres de primera fila, yo creo que se está posicionando como el principal candidato al ascenso, aunque cuidado que el Fuenlabrada viene pisando fuerte, ha empezado tarde a fichar el equipo de Tony Ten, pero ya incorporaba recientemente a Tomás Bellas. Ha fichado también hoy, en la jornada del miércoles, al alero croata, gran anotador Petar Aranitovic. Está cerca de firmar también Jorge Bilbao y Edu Durán, incluso algún nombre más que ha salido por ahí. O sea que fue la verdad, yo creo que va a tener un gran equipo, como no podía ser menos, como un recién descendido. Igual que el Betis, que sigue moviéndose. Hasta ahora tenía dos estadounidenses, un base y un pivot. Ha fichado al base brasileño Caio Pacheco. Cuidado porque hay muchos jugadores brasileños este año llegando a la Lesboro. Tenemos también a Dikembe, el pivot de Cáceres, y también el alero Munford en el Tizona. Y ahora este Cayo Pacheco, base, como decíamos, que ficha por el cuadro verde y blanco, que también ha fichado a un jugador muy conocido en el alero bosnio Nedim Djedovic, que el año pasado terminó la temporada en el Prat, jugador salido de la cantera del Barça, con lo cual el Betis poco a poco también se va moviendo en el mercado, ya tiene 4 jugadores.
o 4 fichajes, mejor dicho, más algún jugador que va a mantener del año pasado, algún canterano como Ibrahim Magasa, jugador de mucho talento. Por otra parte, Alicante está cerca de firmar, si no lo ha hecho ya también, al escolta checo Richard Balint, un equipo alicantino que también va avanzando en la configuración de su plantilla, el conjunto de Antonio Pérez Caínzos. Menorca, ojo que Menorca está empezando tarde en el mercado, pero es un conjunto con bastante dinero, ya lo tuvo en sus últimas temporadas en El Plata. Cabe recordar que por el equipo menorquín en El Plata pasaron jugadores como Urko Tegui o Edwin Jackson, entre otros, el internacional francés, exjugador del Barça y exjugador de Estudiantes. Cuidadito con lo que estamos hablando. Es más, Edwin Jackson muy posiblemente siga esa temporada en lo que va a ser la vuelta del baloncesto de Lisboa a la isla de Menorca. Y ojo porque ha fichado a Víctor Arteaga, un pívot pues que viene directamente del ACB del Obradoiro, un jugador pues con una carrera en paso en muchos equipos de peso, sin ir más lejos el Estudiantes. Pues el equipo de Javi Zamora, siempre muy relacionado con el cuadro estudiantil, trae muchos jugadores de la cantera de los Estudiantes que han pasado por ahí. Tiene renovados ya a Alderete y a Tamayo, 2 jugadores jóvenes. Este fichaje de Víctor Arteaga, y yo creo que el Menorca va a seguir incorporando piezas importantes. Evidentemente, yo creo que va a ser un candidato a luchar por la permanencia, pero cuidado porque Menorca puede ser uno de los equipos revelación. A poco que le vayan bien las cosas al conjunto balear. Merilla, equipo que también está empezando tarde a moverse, el equipo de Rafa Monclova, pero en apenas unas horas ha anunciado 3 movimientos. La renovación de Guille Mulero, un base escolta muy interesante, joven, creo que todavía con mucho margen de mejora, jugador con mucho talento, con buena capacidad de anotación. Y ha fichado una pareja de americanos, el base Ryan Richmond y el escolta Parker Van Dyke, ambos vienen del baloncesto alemán. Hablaremos más en profundidad de ellos en nuestra edición semanal de playoff. Y por último, por terminar un poco un somero repaso, porque hay más movimientos y más rumores, pero no quiero enrollarme demasiado al ser una edición flash. Como os digo, en la edición semanal de playoff hablaremos más en profundidad de cómo están todos los equipos y los últimos movimientos que ha habido para, digamos, aglutinarlo de alguna manera la situación de cada conjunto en la Leboro, pero eso sí, queremos despedir esta sección con el fichaje de Cantabria, el grupo Alega Cantabria, que ha fichado a otros estadounidenses, un escolta, Spencer Littleson, jugador con muy buena pinta, un tirador de 3 puntos consumado, con experiencia en ligas como la portuguesa, creo que también había pasado por la belga, si no me falla ahora los datos en la cabeza, o sea, con paso por buenas ligas como son la de Bélgica y Portugal. Es más, en Bélgica le fue bastante bien con el Limburg, donde consiguió algún título. Y este Spencer Littleson, que me parece un jugador muy interesante y que seguro que va a dar que hablar esta temporada en la LEP Oro. Vamos a pasar a hablar del Círculo Gijón, pero eso sí, antes tomaremos un traguito de agua, que aunque hoy ha hecho menos calor, pero sigue habiendo ese bochorno y hay que refrescar la garganta antes de continuar hablando de más cosas en nuestro programa de Playoff Flash. El Círculo Gijón, que hacía oficial durante la jornada del martes la renovación de Samu Barros, ya la habíamos adelantado tanto en el comercio como en este programa. Va a ser el nuevo capitán del equipo, tercera temporada, aunque es verdad que la primera no fue completa, llegó con el curso ya avanzado a mitad de temporada, estando en plata el equipo gijonés. El equipo geométrico el año pasado ya tomó mucho más protagonismo en Liga EVA, de hecho hizo unas medias de 11 puntos, más de 3 asistencias y más de 3 rebotes, además un jugador, yo creo que un auténtico líder en el equipo de Nacho Galán a día de hoy, incluso el año pasado, un base muy buen director de juego, con buen lanzamiento, con carácter, con intensidad. Yo creo que reúne muchísimas condiciones y que lo convierte en uno de los mejores bases, al menos de nuestro grupo en la Liga EVA. Ya era, como decíamos, un hecho esa renovación de Samu Barros, pero bueno, se ha hecho oficial, que es como tienen que hacerse las cosas. Imagino que el resto de renovaciones, las de Alan Morchón, Hugo Bartolomé, Fran Sánchez y Miro Buksevich, vayan o sigan ese camino de ser anunciadas de forma oficial. Hay que recordar que el lunes el Círculo Gijón fichaba también de forma
oficial a Fernando Noval, al ala pívot gijonés, y están pendientes esos rumores de Hugo Cruisen, el alero ala pívot francés, el pívot español Michael Okafor y el también pívot español Sheriff Idris, que ya comentamos en nuestra última edición de Playoff, para no repetirme con datos. Así todos repasaremos también estas cosas en nuestro programa semanal. Haremos un balance de cómo están todos los equipos asturianos de Liga EB, por supuesto el Alimer Cabido Baloncesto y el Asba Sanfer, perdón. Pero bueno, eso es lo último que se ha sabido del círculo. Imagino que en lo que queda de semana tengamos todavía algún movimiento o algún rumor referente al conjunto geométrico. Tartiere Auto Gijón Basket sí que ha estado muy activo. Ayer, bueno, digo ayer porque estoy grabando el programa, como os digo, de madrugada, aunque en realidad ya es día 3 y es jueves 3, pero vamos a decir, el martes 1 hacía oficial el equipo rojiblanco el fichaje de Baba Fall, ala pívot senegalés, 20 años, 2'03", procede del Estudiantes de Lugo de Primera Nacional, donde promedió unos 6 puntos por partido. Ha pasado por bastantes canteras, por el Gran Canaria, el Alcalá y el San Pablo Burgos. Ha tenido un periplo, aunque con 20 años, bastante accidentado, con muchos cambios de equipo, muy similar a la trayectoria del siguiente juego que vamos a hablar, de Gijón Basket. Si bien es cierto que Baba Fall debutó en la temporada 2020-21 con tan solo 17 años en el Nissan Grupo Santiago de Liga EVA, equipo filial o vinculado al San Pablo Burgos, promedió 2,9 puntos y 2,5 rebotes. Y la temporada 2021-2022 en el mismo equipo, en el Nissan Grupo de Santiago, 3,1 puntos, 2 rebotes. El año pasado, como os decía, unos 6 puntos de media en Primera Nacional con el Estudiantes de Lugo, equipo con el que consiguió el ascenso a Liga EVA. Y ahora llega a Gijón, hombre, en un papel, yo creo que para aportarles el banquillo, al igual que Javi Quirós, el otro juego de los fichajes interiores. Ya hablaremos más en profundidad del planteamiento del Gijón Basket también en nuestro programa semanal, pero sí que os adelanto que en principio no deberían de ser titulares ante lo que está por llegar, aunque bueno, luego también la competición y la temporada pone cada uno en su sitio, puede haber lesiones, puede haber cambios, y a lo mejor Baba Fall termina siendo titular, porque no es un jugador todavía con 20 años nada más, con buenas condiciones físicas, 2'03". Es importante que tanto Círculo Gijón como Tartiere Auto Gijón Basket, incluso Universidad de Oviedo, por lo que nos dejan caer, van a tener bastantes jugadores de 2 metros. Me acuerdo otros años equipos asturianos y plantillas que apenas tenían ningún jugador de 2 metros o tenían muy poca altura, y para una competición tan difícil como va a ser este año el grupo AB de Liga EVA, pues es importante contar con centímetros y con presencia física. Y bueno, sale, digamos, el jueves, en la edición del Jueves del Comercio, que lo veréis ya cuando se publique el programa, será el jueves, sale ese fichaje de Pape Ngie, el jugador gambiano, pívot de 20 años, 2'05", un poco en unas características similares, digamos, en el físico y en algunas cosas coincidentes con las de Baba Fall, porque es un jugador que también ha pasado por muchos equipos, aunque las características de Pape Ngie son diferentes y luego me explicaré. Procede del grupo IMAPA Filipenses, equipo vinculado al Palencia del Esboro. Él pasó por la cantera del Estudiantes de Lugo, ahí tiene también una coincidencia con Baba Fall, aunque no coincidieron. Luego estuvo con él el equipo lucense, debutó en Liga EVA en la temporada 2019-2020. Incluso ya en la siguiente, en la 2021, con apenas, yo creo que debería tener como 17 años aproximadamente, promedió 7,2 puntos, 6,7 rebotes en 18 partidos, que no está nada mal. Yo de hecho me acuerdo de verlo esa temporada jugar contra el Gijón Basket y creo que había coincidido ese año, debía estar el final del OCB en la competición. En la temporada 21-22 se fue al Venta de Baños, también en Liga EVA, 10,9 puntos, 10,5 rebotes, ojo a estos números, que ya estamos hablando de un promedio de doble-doble. Y en la última temporada fue bastante accidentada para él, comenzó en la misma en el Básquet Navarra de Les Plata, aunque no llegó a debutar, no se sintió a gusto en Pamplona, el joven jugador gambiano. Se fichó por el Sagrado Corazón de Cáceres, equipo también en la órbita del Cáceres del Esboro, donde acreditó 4,4 puntos y 5,8 rebotes. A mitad de temporada cambió de equipo y se fue al grupo IMAPA Filipenses de Palencia, y ahí subió sus medias a 8,8 puntos y a 9,3 rebotes, prácticamente 9 puntos, 9 rebotes, muy similares a las que había hecho en el Venta de Baños. Pape Ngie es un jugador
como digo, tiene alguna coincidencia o algún parecido en su trayectoria, en sus características físicas, aunque son 20 años los dos jugadores, 2 centímetros más para Papengie, pero Papengie es un jugador con al que se le presupone que va a tener más peso en el equipo y que en principio está llamado a ser el pívot titular, jugador prácticamente por desarrollar como jugador de baloncesto. Según nos han hablado de él, es un jugador que está todavía muy verde, pero eso sí, cuando coge un balón cerca del aro es contundente. Ese balón puede terminar fácilmente en un mate, pero tiene que aprender todavía muchas cosas. No voy a adelantar alguna cosa más porque hay que esperar que esas cosas se anuncien oficialmente, pero es un jugador que se le va a trabajar mucho esta temporada, que se le pretende trabajar mucho, y un jugador, como os decíamos, con gran poder también intimidador y con una excelente capacidad rebotadora. Y daros cuenta que estamos hablando de algunas temporadas cercanas a los 10 rebotes de media, incluso superiores. De esta manera tendríamos en el equipo rojiblanco, en el equipo de Kiko Urrutia, tendríamos a los bases Diego Cuetos y José R. Torres, ambos fichajes, el alero Michu González renovado, el alapigo Diego Sánchez también renovado y 3 jugadores interiores, otro fichaje asturiano Javi Quirós, más los mencionados Baba Faul y Papen Gie. Todavía quedan por venir jugadores y quedan por fichar jugadores importantes. Lo digo porque en el foro del ACB o hablando con amigos del ámbito del baloncesto hay muchos nervios porque es verdad que el equipo va a tener mucha juventud, eso ya se puede adelantar, no van a venir muchos jugadores veteranos ni mucho menos. Está Diego Sánchez, está Michu y alguno más va a haber, pero va a haber mucha juventud, también va a haber bastante talento en algunas posiciones o en algunos casos y bueno, mucho trabajo por delante, mucha paciencia creo, pero cuidado porque todavía quedan por venir al menos 2 jugadores muy importantes en el esquema del conjunto gijonés, un gran anotador y otro jugador exterior que pueda también aportar un poco, bueno, en diversas facetas. Y hay 2 jugadores pendientes de cerrar. Uno de ellos es David Jiménez, que ya lo mencionamos también en nuestro programa, el alero que estos últimos años estuvo en el Club Baloncesto Pumarín. Y otro jugador más, que pronto se sabrán más cosas. Otro traguito de agua que todavía nos queda por hablar de la Universidad de Oviedo, del Alba Sanfer y de algunas cositas más muy interesantes. En cuanto a la Universidad de Oviedo, esos posibles refuerzos que se han rumoreado y bueno, que son reales, no son rumores, que van a llegar desde el OCB, se habla de 2 fichajes interiores sub-23 de mucha calidad, jugadores que van a dar soporte a la Universidad de Oviedo en Liga EVA y también van a alternar con el equipo del Esboro tanto entrenamientos como presencia en convocatorias cuando hay alguna baja. El OCB de esta manera pretende tener jugadores importantes en su filial de Liga EVA, como hacen otros equipos con sus equipos filiales o, perdón, otros clubes con sus equipos filiales o vinculados y que puedan tener minutos, foguearse, jugadores, como decimos, con muy buenas condiciones. No tenemos muchos datos de ellos, pero la verdad, para no decir ninguno, solo sabemos que son jugadores interiores, según nos han comentado, y que son sub-23. Pero bueno, tenemos muchas ganas de que salga esa información y de saber esas identidades y más datos, ¿no? Hay que recordar que el equipo colegial tiene prácticamente cerrado el fichaje de Raúl González, el alero de 2,05 aproximadamente, procedente del Club Baloncesto Pumarín, y que también estaría interesado en el base Alejandro Tirador. Y ojo que el otro día metí la pata en el último programa de Playoff Flash, como bien me apuntó un amigo, Martín Fernández, jugador del Club Baloncesto Pumarín, que también interesa a la Universidad de Oviedo, que yo dije que era base y es a la pivot. Cuidado porque la metedura de pata es importante. Confundí ahí en ese momento a Martín Fernández con otro jugador que había pasado por el Pumarín de memoria y bueno, el típico error de persona ya un poquito mayor, que ya se nos va a la cabeza. Son muchos nombres y muchos jugadores. Poco más puedo comentaros de la Universidad de Oviedo. Es un equipo pues que no da tanta información, no trasciende tanta información. También al estar en la órbita del OCB, que siempre es un equipo o un club que, bueno, que no deja que salgan tanta información de su entorno. Entonces, bueno, habrá que ir esperando a que se vayan concretando todos esos nombres. Yo creo que la Universidad de Oviedo va a ser un equipo competitivo si nos dejamos llevar un poco por lo que nos comentan y evidentemente con el gran objetivo de luchar por la permanencia, igual que en principio el Tartiere Auto Gijón Basket. Otra cosa es el Círculo Gijón,
que como el propio Nacho Galán o Carlos Rodillar reconocieron en la campaña de abonados presentada hace una semana, un poco más de una semana, el gran objetivo es luchar por la primera posición para ir directo a la fase de ascenso nacional a Les Plata. Refrescamos otra vez el gaznate y seguimos hablando de básquet. Ahora vamos a hablar de las chicas del Adva Sanfer. El Adva Sanfer que ha incorporado a otro fichaje. Se trata de Marta Gómez, base de 20 años, 1,73, salió de la cantera del Movistar Estudiantes y llegó incluso a debutar de forma simbólica con el primer equipo. Fue convocada, por ejemplo, con la selección sub-17 española en el 2019. El año pasado estuvo en la University of Illinois en Chicago. La verdad que las medias no fueron muy brillantes. Se une como fichaje para el primer equipo al alero danesa, Sirkelin Rimdal, y bueno, el Adva Sanfer de Carlos Galán, que seguramente habría que consultarlo, pero puede ya prácticamente haber cerrado su plantilla. Se hablan dos fichajes, que serían Marta Gómez y Sirkelin Rimdal, las 10 renovaciones del equipo que estaba el año pasado en Primera Nacional y logró de forma brillante el ascenso a Liga Femenina 2, más esas dos incorporaciones de las gemelas Martínez, que bueno, en principio vienen para completar un poco el primer equipo. Voy a mirarlo porque siempre me confundo con el nombre de estas chicas y creo que he metido la pata una vez más. Vamos a mirar aquí los apuntes, pero me acaba de entrar el pánico escénico y ahora no lo voy así. Aquí están, sí, Lucía Martínez y Carmen Martínez. No, pues no metí la pata con el apellido. Bueno, pues yo creo que el equipo de Carlos Galán, si no tiene la plantilla cerrada, muy cerca está ya. Veremos si le da para pelear por la permanencia en la Liga Femenina 2. Yo tengo que reconocer que es una liga que, desde que no hay equipos asturianos, y sobre todo cuando apareció la Liga Challenge, he dejado de seguir y la he seguido poco, por no decir nada. Entonces no me voy a atrever a hacer pronósticos hasta que no conozca un poquito más la liga y el resto de plantillas. Hay mucha juventud en las filas del conjunto avilesino, mucho talento y muchas ganas que poner en la pista. Veremos si eso alcanza para luchar por la permanencia y bueno, le deseamos evidentemente la mejor de las suertes a la Adva Sanfer, al igual que el resto de los equipos asturianos. Abandonamos los equipos asturianos de Ligas FEB y bueno, nos metemos en Asturias por el mundo, porque aquí ya venimos con un par de temas. Tenemos ahí a nuestro amigo Mateo Santamarina con la selección de Andorra, pero antes de hablar de esas aventuras por Bakú del bueno de Mate, hay que hablar de Chuchi Rodríguez, que en la jornada del martes se anunciaba su fichaje por el Logrobasket, equipo logroñés de Liga EVA, uno de los fuertes el año pasado en el grupo AA de Liga EVA. De hecho estuvo en la fase de ascenso, cayó en el último partido en la repesca con el Alcobendas, estuvo intentando conseguir plaza en la Plata, no fue capaz el Logrobasket y al final pues lo volverá a intentar desde la Liga EVA el ascenso a la categoría plateada. Para que os hagáis una idea, el año pasado tenía gente como Borja Arévalo o Jan Tomás, entre otros, el conjunto del Logrobasket, patrocinado por cocinas.com, ex sponsor del Clavijo. Este año ha fichado de momento, aparte de Chuchi Rodríguez, ha fichado también a John Paul Mejía, jugador que ha estado varios años en Les Plata, un jugador hispano-dominicano de un gran talento ofensivo. Y Chuchi, que llega a Logroño pues posiblemente en su mejor momento deportivo. 25 años, 1,92, jugador que puede alternar en las posiciones de escolta y de alero. Pasó, bueno, evidentemente formado en la cantera del Oviedo Baloncesto, llegó a debutar en el primer equipo y a jugar algunos partidos, entre ellos el partido de los 7 magníficos, con aquella victoria del OCB en aquel momento dirigido por Javi Rodríguez en Lleida, cuando tan solo tenía 5 jugadores del primer equipo, más Sergio Arias y el propio Chuchi Rodríguez. Yo creo que era uno de esos 7 ahí, el bueno de Chuchi. Estuvo cedido un año en Gijón Basket, que yo creo que hizo una buena temporada. El año siguiente estuvo cedido en el Círculo Gijón y tuvo muy mala suerte porque prácticamente nada más llegar al cuadro negrillo se rompió para toda la temporada. Y el año pasado volvió a estar cedido en el Chantada con mejor suerte. En el Chantada jugó 27 partidos, llegó a la fase de ascenso nacional incluso, y ojo a las medias que hizo: 9,6 puntos, 6 rebotes, 2,3 asistencias y 13,3 de valoración. Son unas medias muy altas, además logradas en un equipo de la zona alta de la clasificación,
estamos hablando de casi 10.6 rebotes de media, 52% en tiros de dos, más de 36% en triples y 92% en tiros libres. Hizo un temporadón, yo creo que Chuchi Rodríguez, a mí me extraña que no haya encontrado incluso un equipo en Le Plata, así de claro lo digo. Incluso me extraña que el OCB no le haya dado una oportunidad como jugador 12, ¿por qué no? O que otros equipos asturianos, bueno, seguro que lo intentaron también. Ojo que el Logrobasket, bueno, es un equipo que es de los fuertes o un club de los fuertes en la Liga EVA y que va pujando fuerte, también va a la redundancia, por el ascenso. Pero yo creo que Chuchi Rodríguez está en condiciones de ser un jugador muy importante en el conjunto riojano y esperemos que le vaya muy bien. Estaremos muy pendientes, como siempre, en nuestra sección de las andanzas de los jugadores asturianos que están fuera de de Asturias. Y Chuchi Rodríguez ya estuvimos el año pasado pendiente de ir en Asturias por el mundo con sus partidos en el Chantada, pues este año toca en el Eurobasket. Pasamos a hablar del Eurobasket U18 División C, con la Andorra de Mate Santa Marina en su papel de segundo entrenador. Hoy Andorra pues sufrió una derrota bastante dura contra Gibraltar, contra un rival directo de su liga, como me gusta a mí decir. 69-70, partido muy disputado. Al descanso 43-44 ganaba Gibraltar también de un punto, un primer tiempo muy anotador, todo lo contrario en la segunda mitad. Andorra llegó a ganar 66-61 de 5 puntos, pues cuando quedaban apenas unos minutos para el final, pero de ahí al bocinazo con el que terminaba el partido hubo un parcial de 3-9 a favor de Gibraltar y el cuadro del sur de Europa, del sur de la península ibérica, metió la canasta decisiva. Iban 69-68 y la canasta decisiva fue para Gibraltar. De esta manera Gibraltar suma su primera victoria. Andorra se queda todavía con balance de 0 victorias, 3 derrotas. Vamos a repasar un poquito cómo van ambos grupos. En el grupo A hoy no hubo partidos, al ser un equipo menos que en el grupo B, tienen que descansar algún día más. Chipre, que ya está clasificado para semifinales, 2-0. Azerbaiyán y Moldavia, que se lo van a jugar este jueves en la última jornada, 1-1. Y Malta 0-2. Grupo B, Mónaco 3-0. Luxemburgo 3-1. Se enfrentaron entre sí y ganó Mónaco con bastante claridad, 79-60. Ambos equipos ya están en semifinales. Gibraltar y San Marino 1-2 y Andorra cierra el grupo con 0-3. De esta manera Chipre va a jugar una semifinal seguro contra Luxemburgo y la otra sería Mónaco contra Azerbaiyán o Moldavia. Parece que Mónaco y Chipre se posicionan como los grandes favoritos. La última jornada se va a disputar hoy jueves. Tenemos en el grupo A los partidos a las 10:30 Malta-Chipre y a las 6 ese decisivo Moldavia-Azerbaiyán por la segunda plaza. Mientras que en el grupo B a la 1 tenemos un Gibraltar-Mónaco y a las 3:30 partido muy importante para Andorra, San Marino-Andorra, ya que si Andorra ganase podría abandonar ese último puesto, incluso provocar un triple empate con Gibraltar y San Marino, del que podría salir beneficiado, porque el objetivo de Andorra ya tiene que ser pelear por esas plazas de la quinta a la novena. Estaremos muy atentos, recordad ese horario, a las 3:30 hora española, San Marino-Andorra, de ese Eurobasket Sub-18 División C. Y vamos a cerrar nuestro programa con otra buena noticia para el baloncesto asturiano. Andy Huelves, el jugador formado en el Club Baloncesto Navia y que lleva ya unos años en el baloncesto madrileño, ha sido convocado con la selección española sub-18 para el Eurobasket de esta categoría, que comenzará este próximo sábado. Va a estar entre los 12, ya está entre los 12 elegidos. España va a compartir grupo en la primera fase con Israel, Alemania y Finlandia. Ya sabéis que en este tipo de campeonatos pasan todos, pero es importante quedar cuanto más arriba mejor para tener un mejor cruce en octavos de final. Y se supone que España, como en todas las categorías, tanto en chicos como en chicas, sea aspirante a medalla. Así que estaremos pendientes de la trayectoria de Andy Huelves con esa selección española sub-16 en el Eurobasket, que se disputa, si no me falla la cabeza, en Macedonia del Norte. Aunque ese dato lo tengo ahora un poco en duda y habrá que comprobarlo. Bueno, yo creo que ha sido, pues eso, prácticamente media hora de programa, como siempre, con muchas noticias, muchos contenidos, el repaso a todas las noticias y a toda la actualidad de los equipos asturianos, los Astures por el mundo, incluso hablar de Andy Huelves, que estaremos pendientes de él. Y nada, os emplazamos a próximas ediciones de Playoff Flash
También queremos pediros el apoyo para el canal, esos me gustas, esas suscripciones, suscriptores nuevos que se animen. Recordaros que todavía está pendiente el programa semanal con nuestro compañero Julio Gutiérrez, un programa más extenso y más contenidos que vendrán en este verano tan activo en nuestro canal, en nuestro playoff y en nuestro querido baloncesto. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Eso depende ya de la hora a la que lo veáis y depende también desde dónde lo veáis, porque nuestro amigo Mateo, por ejemplo, está 2 horas más adelantado allá en Azerbaiyán. Os deseamos lo mejor para este jueves y muchas gracias por vuestra atención.